Siempre se me olvida poner, activar esto. Bueno, el hielo flota. ¿Por qué? Y aquí está la respuesta. La anómala variación de la densidad con la temperatura. Es decir, la densidad máxima es a 4 grados centígrados. El hecho de que los cuerpos se contraen con el frío o se dilaten con el calor cambia en el agua a cierta temperatura. Entonces, por supuesto, el hielo flota y forma una capa aislante, lo cual no permite que el resto se congele. Esa es la razón por la cual los lagos por debajo siguen siendo agua líquida. Pero obsérvese que la temperatura del agua también es baja. ¿Ok? Entonces, el hielo flota sobre el agua y actúa a modo aislante. Es la variación de la densidad. ¿Ok? La estructura del hielo forma un retículo, una red, que ocupa más espacio y es menos denso que el agua líquida. Menos denso. Porque si fuese más denso, se hundiría. Cualquier cuerpo que tenga más densidad que el agua se hunde. La densidad del agua pura se considera 1. Por lo tanto, cualquier cosa que tenga densidad por encima de 1 se hunde. El aceite, ¿por qué flota? Porque su densidad es 0,8, menor que la del agua, entonces flota, igual que el queroseno y otros líquidos. ¿Ok? Entonces el hielo también tiene densidad menor que el agua líquida. Por lo tanto, flota. Cuando el agua se enfría, se contrae su volumen, como sucede en todos los cuerpos. Pero a los 4 grados centígrados cesa la construcción y su estructura se dilata. Actúa al revés. Entonces se transforma el hielo en el punto de congelación, formando una estructura ordenada que deja huecos en la red, atrapando aire además. Por lo cual, de hecho, eso se utiliza hoy en día para extraer el hielo de las superficies polares muy profundo y ver la atmósfera, ver cuál es la composición, porque se supone que esa es la composición de las atmósferas pasadas. Y nos da idea entonces en el mundo científico de cómo era la atmósfera hace tantos años. ¿Sí? Bueno, esto ya lo vimos. Equilibrio térmico y capacidad calórica. Ya sabemos lo que es. Ya va un momentico. Entonces, capacidad calórica es característica de cada material. Aquí están las fórmulas, cómo se calculan. ¿Ok? La fórmula del calor específico es el cambio de la cantidad de calor por la masa por la cantidad por la variación de temperatura. ¿Ok? Cuando paso de una temperatura a otra. Calor específico de alguna sustancia. El del agua, 1. Hierro 0,11, cobre 0,093, el del aire 0,24, el del vidrio es 0,199. ¿Para qué sirve eso? Conocer el calor específico permite en la práctica seleccionar los materiales adecuados para las construcciones de termos, refractarias, calderas, objetos termoaislantes para hornos, etc. Todos esos materiales llevan un estudio de su calor específico. Para eso sirve esto. ¿Por qué existe un termo? Porque usted se lleva una gaverita para la playa y ¿a quién se le ocurrió que eso sirve para eso? ¿A quién? Entonces, las cosas no surgen de la nada.
Hay gente estudiando estas propiedades para producir nuevos materiales mejores, más termorresistentes, aislantes del calor, protectores del frío, etc. Cambios de fase. 4 fases, solo que ahora sí se las especifico un poco mejor. Entonces tenemos la sólida, forma propia, un volumen determinado. Líquido, no tienen forma propia y adquieren la forma del recipiente. Gaseoso, no tiene volumen ni forma propio. Y el plasma, que es reconocido como el cuarto estado de la materia, es un gas al cual se le ha dado energía. El proceso de convertir gas en plasma se llama ionización. Y de plasma a gas, desionización. Entonces, cuando yo ionizo un gas, lo convierto en plasma. Cuando lo desionizo, lo regreso al estado gaseoso. Cada uno de estos estados tiene un comportamiento particular, característico y específico que lo define. Plasma no es gas. Gas no es líquido. Y líquido no es sol. ¿Más claro? ¿Ok? ¿Por qué se forma el plasma? Porque llega un punto en el cual algunos electrones se liberan de los átomos que forman el gas. Siguen conviviendo tanto los electrones liberados como los átomos convertidos en iones. Y dado que los átomos se convierten en iones, que es un átomo cargado, entonces se llama ionización. Cuando pasas del ion al átomo neutro, entonces se llama desionización. Muy bien. Entonces, el Sol se supone que es una gran bola de plasma, de gas ionizado. ¿Ok? Entonces, por supuesto, si a un gas le sigues aumentando la temperatura, lo conviertes en un plasma. ¿Ok? Y los tubos fluorescentes, la luz blanca, está formada de gas ionizado. Eso es plasma. ¿Ok? Entonces, ahí lo tiene. En la medida que aumenta la temperatura, usted va convirtiendo de sólido a líquido, líquido a gas, gas a plasma. ¿Ok? Como le dije la vez pasada. Hasta ahora no existe dentro de la ciencia el quinto estado de la materia. Hay gente que lo propone. Además, lo proponen con el nombre de cuántico, porque ahora todo, ya le dije la vez pasada, todo lo llamamos cuántico. Por cierto, estoy tomando café cuántico. Entonces, no entiendo por qué son modas de la gente y de la gente ajena a la ciencia, ¿no? Porque en el mundo de la ciencia eso no pasa, ¿no? Lo cierto es que solamente hay 4 estados reconocidos hasta este instante de tiempo. El quinto está propuesto, está en estudio, está ahí. Ya veremos. ¿Cómo se pasa de uno a otro? Aquí lo tiene. ¿Ok? Entonces, de sólido a gas, usted puede pasar por sublimación o cristalización. Yo le dije la vez pasada que no era sublimación inversa y que averiguara cómo se llama. Bueno, ya se lo estoy diciendo aquí. Es sublimación y cristalización. Ese es el término real. ¿Ok? Aquí tenemos de líquido a sólido solidificación o fusión. De líquido a gas, vaporización o condensación. La condensación también se puede decir que es una licuefacción. ¿Ok? Pero, ojo, hay una diferencia entre estas dos palabras. Condensación ocurre de manera espontánea natural, como pasa en el agua en las nubes, se condensa. La licuefacción es artificial. Yo le meto presión a un gas para licuarlo. Por ejemplo, el gas que viene en la bombona viene líquido, pero cuando usted abre la llave sale sólido. ¿Por qué? Claro, porque él está metido ahí bajo presión. Está obligado a ser líquido, pero él es gas. Entonces, claro, usted tome un yesquero, y véalo. Ah, es líquido.
Cuando usted lo prende, pero sin prenderlo, usted no lo prenda, simplemente deje salir y va a ver que sale gas. Y usted dice, bueno, pero si es líquido, ¿por qué sale gas? Porque él está metido ahí a presión, como pasa en las bombonas o en las bombonas de oxígeno, hoy en día utilizadas. Entonces, esos son gases metidos a presión. Eso no es condensación, eso es licuefacción. Por eso aquí lo ponen como si fuese igual, condensación o licuefacción. No es igual, no es igual. Y aquí cristalización o sublimación inversa. No es sublimación inversa, es cristalización. ¿Okay? Aquí dice vaporización o ebullición. Tampoco es cierto, porque el agua antes de ebullir ya se está evaporando. Derrame un poco sobre la mesa. Pasan 2 horas y usted no la ve, pero ahí no hirvió nada. Entonces, ¿cómo es ebullición? Ebullición es cuando la temperatura del agua alcanza los 100 grados, pero mucho antes se está evaporando. Entonces, no es igual. ¿Ok? Fusión tampoco es derretimiento. Ojo con las palabras que se usan. ¿Ok? Este esquema ya lo vimos la vez pasada, esto ya lo vimos, las leyes las leímos y entramos a termodinámica. ¿Ok? Que es lo que me interesa realmente, fundamental el día de hoy. Termodinámica es una mezcla de física y química, se lo voy a decir. Ni es física pura ni es química pura, es mezcla. Entonces, ella por sí misma se considera una ciencia. Estudia, describe e interpreta las diferentes formas de interacción energética entre un sistema y sus alrededores. Toma un sistema y lo estudia en función de su energía con su alrededor. Eso es la termodinámica. ¿Ok? La termodinámica tiene lo que se llama la ley cero. Dice, cuando dos sistemas A y B están en equilibrio térmico con un tercero, C, A y B también están en equilibrio térmico entre sí. ¿Ok? Yo tengo A y B en equilibrio con un cuerpo C, entonces los tres se pondrán en equilibrio, con la misma temperatura. Eso es lo que se llama la ley cero. A con B en equilibrio, se ponen en contacto con C, entonces los tres adquieren el equilibrio. Eso es. ¿Sí? Sencillo. Tres personas están en una carpa en el Ártico a menos 10 grados. Ponemos dentro de la carpa unas piedras calientes. Esa temperatura, eso significa que si el sistema no deja escapar el calor al medio ambiente, en una hora todos los cuerpos tienen la misma temperatura, entonces la gente absorbe ese calor. ¿Sí? En Europa, las estufas. ¿Sí? Funciona por la ley cero. Después tenemos la primera ley de la termodinámica. Ah, una vieja conocida. La energía no puede crearse ni destruirse, se transforma de una a otra. Eso, que es el principio de conservación y que se llama, que lo conocen de esa forma, es en realidad la primera ley de la termodinámica. En cualquier proceso termodinámico, el calor neto absorbido por un sistema es igual a la suma del equivalente térmico del trabajo realizado por el sistema y el cambio de energía interna del mismo. Es decir, delta Q es igual a delta W, que es trabajo, más delta U, que es la energía interna. Delta, el triangulito, es cambio. ¿Ok? Entonces, esta es la primera ley de la termodinámica. Por supuesto, ya le dije, conocida como el principio de conservación. Establece que si se realiza un trabajo sobre un sistema o bien este intercambia calor con otro, la energía interna cambiará. Por supuesto, evidentemente. ¿Sí?
encuentro a un alpinista a punto de congelación, ¿qué es lo que hago? Lo abrazo. ¿Qué estoy haciendo? Transfiriendo calor mío a él. ¿Está? Por supuesto, ojo, ¿no? La temperatura del alpinista va a subir, la mía va a bajar. Por lo tanto, yo no puedo hacer eso si también estoy a nivel de crítico, a nivel de temperatura crítica. Si hago eso, el que va a entrar en hipotermia soy yo. ¿Ok? Pero así funciona. Encuentra al alpinista, ¿qué hace? ¿Le va a dar cachetadas para que despierte? No. Simplemente usted agarra, lo abriga, lo abraza, transmite calor. Esa es la primera ley de la termodinámica. Y esta es la fórmula. No, y no tiene que anotarla ni aprendérsela, porque esto no se va, o sea, no va a haber problemas de esto. ¿Ok? Eso está descartado. Se la doy porque debe usted saber que existe la termodinámica. ¿Ok? Usted debe saber que esto existe, por lo menos haberlo escuchado. Entonces tenemos tres tipos de sistemas. El sistema abierto, que intercambia masa y energía. Sistema cerrado, que solo intercambia energía. Y el sistema aislado o adiabático, como un termo, que no intercambia nada. Tres tipos de sistemas. Segunda ley de la termodinámica. Los procesos espontáneos van acompañados por una dispersión de la energía hacia una forma más desordenada. Esa forma desordenada se conoce como entropía y es una medida que refleja el desorden del movimiento molecular. Esto tiene toda una discusión si esto es cierto o no. Pero el mundo ortodoxo de la ciencia lo reconoce como cierto. Por lo tanto, es una ley establecida y se estudia como la segunda ley de la termodinámica, que es el concepto de entropía o desorden. ¿Okay? Es decir, si el profesor de física está preparando una omelette, entonces pongo mantequilla, ajito, calor, le agrego los huevos, ajito, le agrego cebollitas, ajito, etcétera, etcétera. Hago un trabajo, le aplico calor, etcétera. En consecuencia, después de eso, ¿qué voy a tener? Una tortilla. ¿Ah? Esa es la segunda ley de la termodinámica. Baja entropía, es decir, alto orden. Alta entropía, es decir, bajo orden. Alto orden, bajo orden. Baja entropía, alta entropía. ¿Entendido, verdad? Clarito. Tercera ley de la termodinámica. Es propuesto por un señor llamado Walter Nernst y afirma él que es imposible alcanzar una temperatura igual al cero absoluto mediante un número finito de procesos físicos. Es decir, que es imposible alcanzar los 273 grados bajo cero. Efectivamente, se ha llegado muy cerca, pero no se ha alcanzado a los 273 grados. Hasta ahora Walter Nernst tiene razón. Se ha estado muy cerca, demasiado, pero no se ha alcanzado. Esa es la verdad. Lo que sí se sabe es que a esa temperatura, muy cerca del cero absoluto, los átomos permanecen completamente inmóviles. No hay movimiento de ningún tipo, ni especie, ni vibración de nada. En el universo no hay nada que tenga esa temperatura. El espacio exterior, como les dije la vez pasada, son 200 grados centígrados. Si un astronauta se quita el casco, la congelación es inmediata. Entonces, por debajo de los 200 grados no hay. Sobre el planeta no hay nada
que llegue a esa temperatura, ni siquiera se le aproxime. Las temperaturas más bajas registradas, creo que en Siberia, son 70 grados bajo cero. El nitrógeno líquido, que se utiliza como material criogénico, tiene 140 grados bajo cero. Si usted introduce un dedo en nitrógeno líquido y lo saca, le hace así y el dedito se cae. Sencillo. Entonces, esos experimentos se han hecho con rosas, ¿no? Uno agarra una rosa, lo mete en nitrógeno líquido y después le da así contra la pared y la rosa se rompe como un cristal. Entonces, hasta ahora, el señor Walter Nernst tiene razón. No se ha alcanzado el cero absoluto. Eso, todas estas leyes nos lleva a la espontaneidad en los procesos químicos y físicos. Hay procesos que se dan de manera espontánea. Y aquí viene algo interesante respecto a la termodinámica. La termodinámica te predice si un proceso puede darse o no, pero no te predice cómo se va a dar. El cómo se va a dar lo responde la cinética, que estudia las curvas de energía. Pero el estudio termodinámico te dice, un proceso puede darse sí o no. Hay procesos que no se dan. Usted agarra oxígeno e hidrógeno y no produce agua. Eso no es cierto. ¿Ok? Pero hay procesos que sí se dan. Entonces, hay procesos espontáneos y hay procesos no espontáneos. ¿Ok? Entonces, que haya un gas en dos recipientes y usted abra la llave y un gas pase espontáneamente al otro recipiente y quede este vacío, eso no pasa. Aquí se aplica la entropía. Cuanto más desorden, mejor. Esto no pasa. Pero si usted tiene gas en un recipiente y el otro está vacío y abre la llave, lo que sí va a pasar es que uno pase al otro. Eso sí pasa. Entonces, este proceso es espontáneo. Este no es espontáneo. Que un gas se vuelva líquido no es espontáneo. Hay que licuefactor. Y cuando usted hace el proceso de licuefacción, entonces lo somete a presión y lo vuelve líquido. Por eso, licuefacción no es ni de broma igual a condensación, jamás. Condensación es un proceso espontáneo. Licuefacción es no espontáneo. Esto lo predice la termodinámica y de ahí la importancia de la termodinámica. ¿Ok? Por eso se estudia la termodinámica. Entonces, cuando usted tiene hielo, agua, vapor, aumenta la temperatura, aumenta la energía cinética, aumenta el desorden, aumenta la entropía. Entonces un estado pasa a otro. El valor para la entropía es 0 en un sólido. ¿Cuánto vale la entropía en un sólido? 0. Y que no se les olvide. En un sólido cristalino perfecto, en el 0 absoluto. 0 grados Kelvin. Es decir, de acuerdo a la tercera ley de la termodinámica, si yo logro poner un cuerpo cualquiera a 0 grados Kelvin, entonces el valor de la entropía es 0. Por termodinámica pasan este tipo de cosas, ¿no? Yo me sirvo mi taza de café caliente, lo pongo sobre la mesa, pasa el tiempo y después se enfría. Ah, caramba, ¿por qué se enfrió? Usted se da cuenta que pasan las cosas y nadie se cuestiona de por qué pasan. La vida pasa, el agua cae, el sol sale, pero simplemente, es decir, a veces me pregunto si nosotros pasamos por la vida o la vida pasa por nosotros. O sea, la gente no se cuestiona nada, ni se pregunta nada,
ni siquiera por qué ocurren los hechos más triviales de la vida. O sea, esto pasa porque el calor es transferido al medio ambiente. Y esto lo podemos estudiar y analizar desde el punto de vista termodinámico, si es un proceso espontáneo o no. Por ejemplo, si yo le digo que saque de la nevera un plato de sopa y lo ponga sobre la mesa, espontáneamente ese plato de sopa alcanzará 60 grados centígrados en una hora, de manera espontánea. Se va a calentar. No, ese no es un proceso espontáneo. Tengo que ponerlo en un microondas, en la cocina, prender, en, no sé, carbón, una fogata, lo que sea que produzca calor, que caliente la sopa. Porque ella sola no se va a calentar. Entonces, el calentamiento de la sopa no es un proceso espontáneo. Pero su enfriamiento sí. Me pasé en el fuego o en el microondas, está hirviendo. No, ¿qué hago? Bueno, lo pongo allí sobre la mesa un rato. Al cabo del tiempo, la sopa va a reducir su temperatura. Y yo lo que estoy es probando hasta que me guste la temperatura a la cual está, pues. Está. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, en esta gráfica vemos la entropía, ¿no? Entonces, la entropía, que en principio a temperatura absoluta de Kelvin es cero, va a aumentar dependiendo cómo aumenta la temperatura y los estados por los cuales está pasando. ¿Ok? Entonces, hemos llegado al final de la presentación de hoy. Eso ha sido todo por los momentos. Hay que ir captando y entendiendo esta situación. Esta semana, el jueves, no va a haber clase. Hemos hecho la presentación hoy. Entonces, la próxima clase será el próximo lunes. ¿Ok?